Alabado y glorificado sea nuestro Dios por permitirnos estar en este lugar precioso en medio de la naturaleza, compartiendo contigo este programa especial de preguntas bíblicas. Y hoy, de una manera especial, han llegado muchas preguntas que inquietan el corazón y la mente de muchos de nuestros oyentes de este programa. Pero si tú no has enviado la tuya todavía, aquí en pantalla aparece la manera en que puedes enviar tu pregunta para que a través de este programa podamos darle respuesta a través de la palabra de nuestro Dios. No lo olvides, quien te habla, un servidor, Ismael Carvajal, un abrazo grande a la distancia, esperando ser de bendición a través de esta otra respuesta. Hoy la pregunta es: ¿somos salvos por la fe o por las obras? Es una pregunta que ha inquietado a miles de personas en el mundo y que algunos basan su salvación en una fe que no obra y otros basan su salvación en obras sin una fe. Pues mis amados, vamos a responder esta pregunta que inquieta el corazón de miles, y no solamente de quien nos ha enviado este interrogante, sino sé que para ti también quizás no tienes claro este tema. Y para eso está la palabra de Dios, para que ella nos aclare lo que está confuso. Te invito a que te quedes hasta el final, a que compartas este material que sé que va a ser de bendición para otros. Oremos para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este estudio. Te damos gracias, Padre misericordioso, por darnos esta preciosa oportunidad de poder, Señor, reflexionar en otra pregunta más. Ayúdanos a entender la manera en que tú deseas salvarnos, y es la única que dice la palabra de Dios. Ayúdanos a vivir esa experiencia y que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de este servidor y de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos y te lo suplicamos todo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a iniciar nuestro estudio. ¿Es la fe únicamente sin las obras por la cual yo puedo ser salvo? ¿O son las obras sin necesidad de fe lo que me garantiza mi entrada al cielo o mi salvación? Pues vamos a mirar cuál de las dos, o serán las dos. Vamos a determinar primero qué es fe. ¿Qué es fe? Pues la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 11, allí está la mejor definición de lo que significa la palabra fe. La fe, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Tener confianza, seguridad plena en algo o en alguien. Ahora la pregunta es: ¿en quién debe de estar colocada mi fe? Eso es la fe, esa es la definición de la fe, la certeza, la confianza, la convicción de que aunque no vea, aunque quizás parezca que no existe, yo por medio de la fe hago que eso sea una realidad en mi vida, porque tengo esa seguridad y esa confianza. Pero ¿en quién debe de ser colocada esa verdadera fe para que yo pueda realmente ser salvo o salva? Vamos a mirar lo que dice San Juan 17:3. ¿Cómo puede una persona realmente obtener la vida eterna? Pues la palabra del Señor dice, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, que la verdadera fe me lleva a conocer, me lleva a confiar en el único que me da salvación y vida eterna. ¿Y quién es? Dios.
Dios a través de Jesucristo, en Jesucristo tenemos vida eterna. Él es el único que puede darnos salvación. No hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. ¿Y para qué entonces la fe si Jesús es el que me salva? Pues sin la fe no me acerco o no me puedo acercar a Jesús, porque la fe es la que me revela y me da a conocer a aquel en quien debo colocar mi confianza y mi vida. Si no aprendo a confiar y a creer en Jesús para entregarle el control de mi vida, pues Jesús nunca podrá salvarme. Muchas personas conocen de Jesús, han oído hablar de Jesús, pero si no desarrollan esa fe en Jesús, que es creer, confiar en Él, de nada servirá haber oído de Jesús si no viven una experiencia de fe con Él. O sea, si cada día no confían y creen en Él. Por eso la Biblia dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la verdadera fe me acerca a Jesucristo, quien es el único que me puede salvar. Sin esa fe, hermanos queridos, solamente llevaré un nombre de cristiano. Solamente profesaré creer en un Dios que yo no conozco porque no vivo una experiencia con Él. Y la única manera de vivir esa experiencia con el verdadero Dios que me salva es a través de esta fe verdadera, que me lleva a entregarme a Él, que me lleva a abrirle mi corazón, que me lleva a darle mi vida, porque sé que en Él estoy salvo y seguro. Pero para eso necesito una verdadera fe, con la cual dice el Señor que ¿cómo se desarrolla? Pues dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así que la recompensa es la salvación. Pero primero, antes de recibir la recompensa, debemos buscarle, debemos creerle, debemos aceptarle por medio de la fe. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios, pero tenemos evidencia de que Dios existe, y la mayor evidencia donde se revela a Dios es a través de su palabra. En otras palabras, si usted no cree en su palabra, si a usted le entra por un oído y le sale por el otro y no vive conforme a la palabra, entonces no tiene una fe verdadera y no cree en Dios. Aunque se sepa la palabra, pero si no vive conforme a la palabra es porque no cree en ese Dios de la palabra. Y por eso muchas personas, aunque van a las iglesias, aunque conocen la palabra desde pequeños, viven como viven y están perdidos porque no viven conforme a la fe en esa palabra. No tienen fe. La fe me lleva a creer en la palabra de Dios. Y saben, queridos, vea cómo se desarrolla para que usted tenga contundencia en lo que yo le estoy diciendo. Hay un texto que dice en el libro de Romanos, capítulo 10. Vea cómo se desarrolla esa fe en tu vida y en mi vida. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios cada día? No solamente cuando oímos la palabra, no solamente cuando leemos la palabra, es cuando creemos en esa palabra. Solo que para llegar a creer tenemos que oírla y tenemos que leerla. Pero si usted solamente la lee o la oye, pero no cree en ella, entonces no hay fe verdadera. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La fe es por el oír, o sea, viene como resultado de oír, de leer la palabra. Pero esa fe solo es verdadera cuando usted acepta esa palabra en tu vida, cuando usted le cree a Jesucristo. ¿Y qué revela la palabra? Pues revela a ese Dios que te salva y que me salva a mí para que yo deposite mi vida en Él y Él pueda salvarme, Él pueda protegerme del mal, Él pueda limpiarme del pecado, que es lo que lleva mi vida a la muerte y a la perdición. Y ahí es donde vienen las obras. La fe es la que me lleva a la salvación. ¿Y quién es la salvación? Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 11. Vea quién o qué es lo que me da la salvación. No es una religión, no es una iglesia. Ni siquiera es la fe la que me salva. Ni siquiera son las obras la que me salva. ¿Qué es lo que me salva a mí? Pues vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16. Vea lo que dice allí. Versículo 30 dice, y los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y vamos a mirar qué le responde este discípulo o estos discípulos. Dice, y ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. Pero ¿qué es necesario para alcanzar esa salvación, para recibir esa salvación, para que esa salvación en Jesús sea mía, para que yo sea salvo por medio de Él? La fe. La fe es necesaria para alcanzar la gracia de Jesucristo que Él me ofrece para que yo sea perdonado, para que yo sea transformado, para que yo sea limpiado de todo pecado y finalmente pueda ser salvo para la gloria de su nombre. Extraordinario, mis amados. O sea, que la fe en sí sola no me salva, porque si esa fe no va en creer en Jesucristo, de nada servirá. Esa fe debe de estar enfocada en creerle a Jesucristo. Y cuando yo le creo a Jesucristo, estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida. Estoy dispuesto a entregarle lo que Él quiera. Por eso muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero no le entregan realmente su vida. Y por eso siguen siendo los mismos de siempre o las mismas de siempre y no cambian. Porque su fe no es una fe verdadera, no creen realmente en Jesucristo. Y si no creemos en Él, nunca seremos salvos, porque el único que nos salva es Jesucristo. Por eso, hermanos y amigos, la fe verdadera es el móvil, es el vehículo, es el medio que me lleva a recibir la gracia de Jesucristo, que es la que me salva. Y sin ese móvil, sin esa fe verdadera, hermano, estoy perdido y nunca voy a recibir la salvación que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Vea lo que dice Efesios capítulo 2. Versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya somos salvos por medio de la gracia. La salvación es para todos y todos estamos salvos por la gracia del Señor. Pero ¿quién hace efectiva esa salvación en la vida del pecador? Quien cree por medio de la fe, toma y recibe esa gracia que es la única que los puede salvar. La gracia del Señor Jesucristo. Por eso es que tristemente la mayoría no anda y no vive en salvación sino en perdición. Porque no creen realmente en Jesucristo. Porque no tienen esa fe verdadera para entregarle sus vidas.
solo han oído de Jesús, pero no han creído en Jesús para que Él cambie sus vidas. Y ahí es donde viene, mis amados y mis amadas, las obras. Ahí es donde vienen las obras. Las obras, de una u otra manera, son el termómetro que mide mi verdadera fe. Ahí es donde se da la importancia de las obras, porque las obras son el fruto de la salvación. O las obras son la evidencia de que realmente le he creído a Jesucristo. O podríamos decir, las obras son el fruto de una fe verdadera que me ha llevado a entregarle mi vida a Cristo Jesús. Entonces, cuando esa fe es verdadera y tomo su gracia y el Señor transforma mi vida, perdona mi pecado, el fruto de esa conexión de la fe con Jesucristo al recibir su gracia, el resultado, hermanos, no es otro que una vida de obras justas que glorifican el nombre del Señor. Pero es el resultado de convivir, es el resultado de creerle a Jesús, es el resultado de ser salvo por la gracia de Jesús. Las obras no me salvan, por el contrario, las obras son la evidencia de que ahora vivo para Cristo Jesús, que es el único que me salva. Y saben, esa fue la experiencia del apóstol Pablo cuando él realmente crucificó su yo y permitió por medio de la fe que Jesús reinara en su mente y en su corazón. Vamos allí al libro de Gálatas. Él expresa esa conexión que tuvo con Cristo, quien es el único que nos salva. Pero esa conexión la tuvo fue por medio de la fe. La fe acercó su corazón, su mente, su vida a Cristo. Y Cristo obró en él una transformación. Y lo que antes era imposible para él, lo que antes vivía, ahora ya no lo vivía. Ahora él obraba y vivía por medio de la fe. Vino el fruto de las obras. Ahora todas sus obras glorificaban ¿a quién? A Cristo, pues ahora Cristo reinaba en su vida por medio de la fe. Por eso las obras son la evidencia de que mi fe es una fe verdadera. Si yo obro para glorificar a Jesucristo, para hacer su voluntad, esa es la evidencia de que realmente Cristo mora en mi vida. ¿Y por qué Cristo mora en mi vida? Porque no hay otra manera para que Cristo more en mi vida si no es a través de una fe verdadera. Ahora ven la conexión. Cristo está en el centro, pero la fe me lleva a Cristo y a través de la fe Cristo desarrolla en mí una vida justa, obra en mí, me transforma, me hace nacer de nuevo para que ahora viva como fruto. Vienen las obras que glorifican su nombre y que atestiguan de que ahora estoy salvo o salva en Cristo Jesús en el caso de las damas. Vamos a corroborarlo con lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Por eso muchas personas no viven esta experiencia porque no han crucificado su yo. No le han entregado su vida a Jesucristo. Y cuando no le entregamos realmente nuestra vida a Jesucristo es porque nuestra fe no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. Vea lo que dice el apóstol en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué hace la verdadera fe? Hace que el yo muera y que Cristo sea quien reine en mi vida. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea que la fe siempre está presente en la vida de todo verdadero cristiano. Y es la fe la que nos lleva a vivir o a obrar para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe me hace mantenerme en la presencia de Cristo.
para que Cristo obre en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Cristo obrando en mí, o sea que yo ya dejo de hacer lo que yo quiero y ahora le permito a Él que obre en mi vida. Por eso, si estoy viviendo esa experiencia verdadera, si estoy en esa salvación que Cristo obra en mí al vivir en mí, no puede salir lo malo. No pueden salir obras de egoísmo, de envidia, de resentimiento. No puedo darme la gloria yo. La gloria es para Él porque Él es el que obra en mi vida. Y cuando eso se da, queridos, esa es la mayor evidencia, el mayor testimonio ante el mundo de que realmente hemos sido salvos por la gracia y por la misericordia del Señor, porque obramos por amor por medio de la fe. La fe obra por amor en el corazón y cada día purifica y cambia el alma. Así lo expresa el apóstol, dice: y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, es extraordinario. Cuando entendemos esto, entonces comprendemos cuál es el papel de la fe y cuál es el papel de las obras. Nadie será justificado por las obras, porque el que me justifica no son mis obras. ¿Qué son mis obras? La palabra del Señor dice que mis obras sin Cristo son trapos de inmundicia. Vamos a ir allí a ese pasaje del profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 64, versículo 6. Vea que son mis obras sin Cristo. Pero con Cristo, ahora mis obras glorifican a Dios y dan evidencia de que mi fe es una fe verdadera. Porque no obro de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Pero cuando vivo lejos de Cristo, cuando no le creo a Jesús porque no tengo fe en Él, entonces obro de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi deseo, de acuerdo a mis impulsos. Y vea cómo es eso delante del Señor cuando no hago lo que a Él le agrada ni por amor a Él. Yo quizás pueda hacer muchas cosas y me hago llamar cristiano, pero si mi impulso no es el amor a Dios, el agradecimiento a Dios, esas obras no sirven de nada. Vamos a mirar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 64, Isaías 64, 6. Dice: pues todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras justicias, o sea, nuestras obras, son como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo es nuestra justicia? Como trapos de inmundicia. Porque sin Cristo no valen ni sirven de nada. Pero cuando usted le ha creído a Jesucristo y le entrega su vida a Él, Él te enseña a glorificarle. Él te enseña a caminar en sus obras. Él te enseña a vivir de la manera que Él quiere. ¿Y saben por qué? Porque es la manera en que no volvemos otra vez al pecado. Es la manera en que permanecemos en la justicia de Dios y en el camino de Dios. Oh, hermanos, qué extraordinario es saber esto para entonces comprender que la única manera de ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo. Es entregarle mi vida al Señor Jesucristo y permanecer en Él a través del poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando nacemos del agua, cuando nacemos a través del bautismo, ese es el momento en que aceptamos a Jesús por medio de la fe. Pero la Biblia dice que es necesario para entrar al reino de los cielos no solamente nacer del agua, sino también nacer del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es el que nos lleva a obrar por amor. Muy bien, mis amados, vamos entonces a analizar este punto último con el cual quiero cerrar con broche de oro lo que he explicado hasta este momento en relación con la fe y las obras. Vamos a mirar lo que dice Santiago capítulo 2.
Santiago capítulo 2, versículo 14. Aquí nos muestra de una manera más clara lo que hemos venido hablando. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? Está mirando la relación que hay entre la fe y las obras. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que aquel que realmente se entrega a Jesús por medio de la fe y Jesús le salva, le perdona, le transforma, el fruto de esa entrega es una vida de piedad, o sea, una vida de obras justas que glorifican a Dios. Por eso aquí el apóstol dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Por qué? Porque si esa fe no es una fe verdadera, nunca vamos a obrar o a glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa si esa fe no es una fe verdadera? Pues no obra. Y si no hay obras, ¿cómo es esa fe? Según la voluntad de Dios, según como lo ve el Señor. Versículo 17, así también la fe si no tiene obras está completamente muerta. Y esa es la condición de todos los seres humanos. Estamos muertos en el pecado. Pero cuando la fe nos acerca a la vida que es Cristo Jesús, ahora entonces Cristo nos resucita con Él. Por eso a través del bautismo, ahí viene el simbolismo del bautismo. El bautismo trae la resurrección de la muerte a la vida. Y es por medio de la fe. Muchos se bautizan sin realmente creer en Jesucristo. Por eso resucitan nuevamente con su vieja vida. No mueren para resucitar a una nueva vida. Eso solo lo hace la fe en Jesucristo. Y por eso somos nuevas criaturas cuando nacemos del agua. Pero ahí viene el segundo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que viene, el que es dado por Jesucristo cuando le entregamos nuestra vida, y es dado para que a través de él podamos obrar por amor. El Espíritu es el que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. El que nos capacita, el que nos llama, el que nos da la sabiduría, el que nos muestra el camino para que caminemos en las obras de Cristo Jesús. Por eso, si no hay una verdadera fe, no hay nada, queridos. No logramos nada. Solo llevar un título de cristianos. Pero dice aquí que no servirá de nada. Y por eso las pruebas que a diario el Señor nos coloca, los momentos en que podemos obrar, nos evidencian si realmente somos o no somos cristianos. ¿Cuántas pruebas el Señor ha colocado en tu camino? ¿Cuántas cosas te ha pedido que hagas para que glorifique su nombre? ¿Cuántos peros le has colocado al Señor? ¿Cuánta pereza espiritual? ¿Cuántas cosas has colocado en primer lugar que a Dios? Eso significa que no crees en Jesucristo realmente. Porque la verdadera fe nos lleva a colocar a Cristo en primer lugar en nuestra vida y entregarle nuestra voluntad para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y usted y yo nos convirtamos en siervos de Dios porque andamos conforme a sus obras y sus obras glorifican su nombre. Solo cuando vivamos esa experiencia, hermanos, hermanas queridos, podremos decir que somos salvos. ¿Por qué? Porque esa vida es la que evidencia de que realmente le he entregado mi vida al Señor por medio de la fe. Y quiero terminar con lo que dice, quizás muchos están viviendo la experiencia de los demonios, y los nombro porque la fe que no obra por amor, que no hay una evidencia de cambio y de la voluntad de Dios en mi vida, no es una fe, sino como la fe falsa de los demonios. Porque la Biblia dice en el versículo 19, dice, ¿tú crees? Pues Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer como los demonios y otra cosa es tener verdadera fe. ¿Y cómo creen los demonios? Pues ellos simplemente creen que Dios existe, pero no
viven para glorificarle, no hacen la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros vivimos de esa manera. Creemos en Dios, creemos que Dios existe, creemos que Dios es uno, creemos que Dios es el creador, el redentor, pero no vivimos para Él, no hacemos su voluntad. Y de nada sirve decir que yo creo cuando yo no hago lo que Dios quiere que yo haga. Por eso dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó sus obras? Hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque es imposible que en una fe verdadera no hayan obras verdaderas. Porque el fruto de la fe son las obras. Por eso en el juicio final, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 21, dice que vamos a ser juzgados por las obras. Porque las obras son el fruto de la fe. Y ahí es donde se mide si mi fe en Jesucristo fue una fe verdadera. Por eso son necesarias las pruebas. Por eso es necesario el juicio investigador. Porque ahí es donde se constata si mi fe en Jesucristo es una fe genuina. Porque a través de las pruebas yo obro para Cristo y glorificar su nombre, o obro para echar por tierra lo que yo digo creer. Y si yo echo por tierra los principios de Dios, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas diarias, mi fe en Jesucristo no es una fe verdadera. Por eso viene la gran prueba, queridos. Y cada quien manifestará si realmente Cristo reina en su corazón por medio de la fe. Si Cristo es lo primero en su vida, sus obras evidencian a través de la prueba si Él realmente es su salvación y mi salvación, y por eso le he entregado todo mi ser para hacer su voluntad. Quiero terminar con lo que dice este libro, El Camino a Cristo, y cerrar de una manera especial con este pensamiento que nos va a ayudar muchísimo en base a este tema. Dice: no ganamos la salvación, página 60 del Camino a Cristo. No ganamos la salvación con nuestra obediencia o con nuestras obras, porque la salvación es el don gratuito de Dios. O sea, la salvación únicamente proviene de ese don gratuito de Jesucristo. ¿Y cómo se recibe ese don? Dice, se recibe por medio de la fe. Más claro no puede quedar. La fe es el vehículo que nos lleva para recibir el don de la salvación en Jesucristo. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Hermanos, este párrafo es contundente para que quede claro en tu vida que si no hay obras, significa que no hay una fe verdadera que me llevó a la salvación, que me llevó a Cristo. Y sin Cristo no hay obediencia, no hay una vida justa. Sin Cristo no hay santidad. Por eso muchas personas dicen, no es posible alcanzar la santidad. Pues claro, si no viven para Cristo, nunca la alcanzarán. Porque es Cristo el que obra, el que debe de obrar en mí. Yo no soy capaz de ser santo. Es Cristo quien debe mantenerse en tu vida y en mi vida a cada momento por medio de la fe, para que yo pueda permanecer santo. ¿Y qué es permanecer santo? Permanecer sin pecado. ¿Y qué es permanecer sin pecado? Permanecer en la salvación que Cristo me ofreció al justificarme, al perdonarme y al limpiarme de toda maldad. ¿Te gustaría vivir esa experiencia de la salvación? Ahora sí entiendes que el único que nos da salvación es Cristo Jesús, pero que la fe nos lleva a esa salvación y que las obras nos dan evidencia de que realmente estamos salvos y no estamos engañados por Satanás. Pues querido, te invito a que en esta hora te unas conmigo. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por habernos ayudado a comprender este tema poderoso que tiene que ver con nuestra salvación, pero que el diablo nos ha hecho creer algo totalmente diferente. Algunos han llegado a creer que solamente es la fe y no debo de obedecer.
es una mentira satánica. Por eso muchos profesan ser cristianos, pero no viven como cristianos, no obran como cristianos. Esa es una fe falsa y satánica, que es la de los demonios, que solamente dicen creer, pero no obedecen a ti. Pero otros no creen en Jesucristo, no le han entregado su vida a Jesús y creen que con sus buenas obras serán salvos. Señor, ayúdanos para entender esto como lo hemos entendido hoy, como tú lo has revelado, y poder vivir la experiencia de la verdadera salvación que solamente es en Cristo Jesús. Acompáñanos y guíanos, oh Señor, para vivir esa experiencia, pues queremos ser salvos en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, les deseo un extraordinario día. Que Dios les acompañe. No olvides comentar, no olvides compartir. Todo eso me ayuda para que este material pueda llegar a miles de personas y podamos ser de bendición. Nos vemos en el próximo programa de Preguntas Bíblicas. Que Dios te acompañe.